Muy buenas tardes, tenemos un nuevo programa Cero a la Izquierda acá en TV Bio Bio. Estamos en este momento con Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, panelista también estable. Y tenemos un gran invitado del norte de Chile, porque hay que darle espacio a las regiones en este programa también, Fernando San Román, exalcalde de Tocopilla, un lugar simbólico, icónico, por muchas razones que vamos a hablar, entre ellas nuestro querido Alexis Sánchez, y hoy día actualmente también precandidato del Frente Amplio por este gran distrito que estábamos hablando entre medio, que es el distrito de Antofagasta, Tocopilla, Calama, Ollagua incluso, ¿no? Así que vamos a hablar también de eso. Este es un programa que vamos a hacer en torno también a esta problemática o esta situación de Tocopilla, Antofagasta, aprovechando que está Fernando San Román. Pero también queremos tener una visión nacional, pero también local respecto a la cuenta presidencial. Esta es la última cuenta presidencial, Paula, Fernando, que ha dado la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y nos parece importante tener una mirada analítica de qué es lo que efectivamente significó o ha significado o está significando esta cuenta presidencial para los déficits y también, bueno, los aportes o aciertos que haya tenido este gobierno y sobre todo los desafíos futuros, ¿no? que dejan pendiente esta cuenta. Así que, ¿te parece, Paula, que le demos la palabra en primer lugar a Fernando, que nos cuente, bueno, qué lo trae por acá, cómo está su trabajo allá en Antofagasta, en Tocopilla, y bueno, cómo ha sido su experiencia también como ex alcalde de Tocopilla? Así que bienvenido, Fernando, a este programa que lo ve mucha gente acá en Chile. Sí, lo veo siempre, así que un gusto estar ahora aquí y poder participar. Agradezco la invitación y este espacio que se otorga también para poder conversar estos temas tan importantes. Nosotros desde la región de Antofagasta y puntualmente de las comunas del norte vimos que un tema muy ausente en la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet fue el tema de la descentralización. Nos convocaron, me acuerdo que incluso cuando estaba de alcalde de Tocopilla, nos convocaron a estas actividades que hacía esta comisión por la descentralización. Fuimos a reuniones, viajó la gente, se plantearon propuestas. Hacía un libro con propuestas para la descentralización. No se ha cumplido nada de eso, absolutamente nada. Es más, el año pasado los alcaldes, cuando estaban en ejercicio, decidimos hacer un paro regional por el tema de los recursos de la minería, exigiendo un porcentaje de esos recursos, de todo lo que se genera. Este paro finalmente los alcaldes lo bajaron, a excepción de la comuna de Tocopilla, que fuimos los únicos que nos movilizamos ese día, porque la presidenta Bachelet y el ministro del Interior prometieron estudiar una posible propuesta de. Finalmente no pasó nada. Todo lo que prometieron, que eran temas menores, prometieron recursos para programas de empleo, estudiar un tema del royalty minero, pero finalmente no se concretó nada. Por lo tanto, aquí lo que hay es una ausencia total de los temas de la descentralización, porque el poder en Santiago no quiere ceder poder a las regiones. Hay una negación a entregarle poder a las regiones, a entregarnos recursos. Se habla mucho de lo que es también darle elección de intendentes, que se elijan los intendentes, pero ¿qué sacamos nosotros con que se elijan los intendentes si estos intendentes no van a contar con presupuesto propio y con facultades? Va a ser una figura finalmente decorativa, intendente electo, pero que no van a tener dinero, recursos para priorizar los problemas de las regiones y que no van a tener ninguna facultad. Van a tener un delegado presidencial que va a estar encima y que va a seguir respondiendo a los intereses de Santiago. ¿Paula? Sí, bueno, claro, no solo está lo del royalty minero, que es lo que a ustedes más les afecta, porque está ahí la extracción de eso, sino que también, por ejemplo, la batalla que está dando Sharp ahora en la quinta región con los puertos. O sea, tampoco la plata de los puertos queda en la zona. O sea, ninguna señal, nada, ni un guiño, ni siquiera los dueños de casa ahí en Valparaíso. Yo además, Fernando, es interesante porque tú planteas varios temas desde la perspectiva regional y es una mirada que habitualmente está ausente en los análisis, no solamente de la prensa nacional, sino también incluso de fuerzas políticas emergentes como el Frente Amplio, ¿no? Nos cuesta mucho mirar o tener la mirada regional para poder enfrentar los desafíos pendientes de este país, que son desafíos múltiples. Pero a mí me interesa subrayar dos temas que tú mencionaste o planteaste. Uno es el tema, si tú quieres, de la lógica de desarrollo que se da en este país, de explotación, de extracción de recursos primarios, como sabemos que pasan en la región que tú quieres representar, pero donde los recursos, las riquezas de esas materiales, esas materias primas que se extraen no quedan en la región,
sino que se distribuyen, bueno, idealmente en el resto del país, pero sabemos que van fundamentalmente a manos de los grupos económicos que usan y extraen estas materias primas, pero en cualquier caso llegan pocos, ¿no?, a la región donde se extraen. Entonces se produce un desarrollo extractivista, pero además que produce o se aprovecha de los recursos naturales de la región, pero que luego que se agotan, son abandonados, digamos, y eso es la historia económica chilena, ¿no? Ese es un primer tema, que yo creo que es sensible, que las movilizaciones de Tocopilla, que todos nos acordamos, las banderas negras que quedan en la memoria de toda la gente, que sigue al menos estos temas, son muy indicativos, me parece a mí, de ese mal llamado desarrollo. Y el otro tema que tú planteaste, que yo también creo que hay que analizarlo un poco más, y quizás lo podemos conversar un poquito más ahora, que cómo dotamos a las regiones de efectivamente un gobierno regional que se haga cargo de las demandas societales de esas regiones, ¿no? Para eso no solamente hay que elegir intendentes, como tú bien dices, o gobernadores regionales, como hoy día aparece en la legislación, sino que hay que tener recursos asignados a las regiones, ¿no? Recursos, prioridades, énfasis de políticas públicas, y parece que en eso la cuenta presidencial, como tú subrayas acertadamente, no ha dicho mucho, ¿no? A mí la verdad que ese énfasis que tú pones en el déficit de la cuenta presidencial me parece muy interesante, porque no lo vi subrayado en la prensa, al menos de acá de Santiago y nacional. Efectivamente, el primer punto, el tema del extractivismo, de cómo nuestra región se extrae cobre, se produce cobre y estamos exportando materias primas, y eso además no se traduce en un desarrollo. Se habla mucho de crecimiento, pero un crecimiento para los mismos de siempre. Las tremendas utilidades que ha señalado Beatriz Sánchez en varias intervenciones que han tenido las empresas mineras a lo largo de los últimos años no se condicen con la realidad de nuestras comunas. Cuéntanos un poco más de esa realidad de Tocopilla, sobre todo que tú fuiste alcalde por un periodo. ¿Cómo es esa realidad social? Mira, en Tocopilla te hablo desde la perspectiva de un exalcalde. El presupuesto municipal que teníamos nosotros era de 3.500 millones de pesos anuales para hacer todo. 3.500 millones, el más pobre de la región y uno de los más pobres de Chile per cápita. Si tú divides la cantidad de habitantes que tenemos por el presupuesto, una cosa ínfima, no alcanza para nada. Entonces, eso es una realidad de muchas comunas. Además, nosotros tenemos que la minería genera externalidades, porque se habla mucho del boom minero, pero minería ¿a qué costo? Contaminación, problemas sociales en nuestra región, en Antofagasta. Tenemos un desapego de la ciudadanía porque hay mucha gente que trabajan turnos en la minería y se devuelven después a sus ciudades de origen. Es decir, el dinero tampoco queda en la región de Antofagasta porque la gente viaja en los días de turno que le toca bajar y se devuelve a las zonas del sur. Tenemos una serie de fenómenos sociales que se producen en torno a las ciudades mineras. Para que haya minería tiene que haber energía. Y para eso termoeléctricas en Mejillones, en Tocopilla, que nos contaminan, nos enferman de cáncer. Los índices más altos de cáncer en Tocopilla y en la región en general tenemos altísimos índices de cáncer. Generamos electricidad, pagamos una electricidad cara, nos contaminamos, nos enfermamos de cáncer. Y tenemos campamentos en la comuna de Antofagasta, tenemos campamentos en Taltal, tenemos campamentos en Calama y tenemos tremendos problemas sociales en nuestras comunas. Imagínate que en Tocopilla el 2013 tuvimos que tomarnos la ciudad. Así, literalmente, bloquear la ciudad, movilizarnos con una asamblea ciudadana para que tuviéramos 4 médicos básicos. Mira lo que estábamos pidiendo un pediatra, un ginecobstetra, medicina interna y un anestesista para hacer algunas operaciones. Algo que pasó en Punta Arenas también. Imagínate, y logramos, porque nos movilizamos, algunos nos fuimos presos ahí, con 10 ciudadanos más, tuvimos que estar ahí en la pelea dura, logramos 4 especialistas básicos después que el gobierno había dicho que era imposible. Le doblamos la mano al gobierno central, pero porque tuvimos que movilizarnos. Imagínate, no tener médicos especialistas mínimos básicos. No estamos pidiendo más especialidades, lo básico. Los niños de Tocopilla nacían en Antofagasta porque no había partos en Tocopilla. De eso estamos hablando en la región minera, que es la región rica, que produce tanto. Producimos 15% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Y apenas 1/3, a lo mucho, se devuelve en inversión pública. Eso es inaceptable, eso es insostenible. Una región muy desigual también, porque se incorporó ahora Lucas Cifuentes, le damos la bienvenida también, Lucas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Es una región también muy desigual. Hablábamos antes de comenzar el programa, porque a veces estas cuestiones son un poco técnicas y un poco alejados del interés de la gente, y uno lo entiende, que me refiero al distrito, que hoy día el que quiera ser parlamentario para llevar estas demandas que tú has señalado muy bien a nivel nacional y que se conviertan en legislación, tiene que enfrentar una lucha electoral bastante desigual y bastante compleja, porque sería interesante, Fernando, que tú nos dijeras, porque es un distrito hoy día dibujado por intereses bien particulares,
que abarca localidades tan alejadas como, bueno, Antofagasta y Uyahue, ¿no? Que para los que no saben está en el límite, en una localidad limítrofe de Chile, a 3.600, 700 metros de altura. Bueno, y Antofagasta sabemos dónde está. Tú nos hablabas que hay 5 horas y media de distancia entre esas dos localidades. Estamos hablando de un territorio enorme, con poblaciones bastante dispersas, desigualmente distribuidas, que hace también muy difícil levantar alternativas políticas de representación, ¿no? Que por lo demás pareciese ir de la mano de estas cuestiones que tú planteas, ¿no? Porque una región rica, desigual, pero además muy difícil para poder representar si uno no tiene dinero o recursos, ¿no? Como si uno quiere levantar una alternativa ciudadana como la que tú estás planteando, se hace muy difícil, ¿no? Efectivamente, porque si bien el fin del sistema binominal y la nueva legislación para la elección parlamentaria abre un espacio, elimina el binominal, y que eso es un avance, indudablemente, pero genera también algunas complejidades. Siempre hay una letrita chica, a lo Piñera, sí. Entonces, tenemos un nuevo distrito, más parlamentario, se abre el espacio, pero tenemos un distrito gigante, un mega distrito. La región de Antofagasta ahora es el distrito 3, se fusionó el 3 y el 4. Antes nosotros teníamos el distrito 3, que era Tocopilla, Calama, San Pedro, Atacama, Uyahue, y ahora tenemos además Antofagasta, Mejillones, Taltal. Es decir, se amplía de una manera increíble y las distancias son tremendas. Imagínate que de Antofagasta a Taltal 3 horas y media, de Antofagasta a Calama 2 horas y media, después de Calama a San Pedro, Atacama 1 hora y media más. Estamos hablando de ese tipo de distancia, pero yo lo quiero llevar a otra cosa. Efectivamente va a ser un desafío tremendo, y está siendo un desafío tremendo para todos quienes queremos representar a la región en esta carrera parlamentaria por el Frente Amplio. Pero también piensa lo que significa para los habitantes que no tienen acceso a muchos servicios. Por ejemplo, los taltalinos, que a veces tienen accidentes graves o temas de salud grave y tienen que trasladarse al hospital regional de Antofagasta. 3 horas y media, un camino muy peligroso por unas quebradas. Piensan los tocopillanos que también tienen que viajar 2 horas y media, porque si tenemos 4 especialistas básicos, todavía tenemos problemas de salud, y también cuando hay una enfermedad grave, trasladar a Antofagasta. Es muy complejo vivir una región que tiene esa distancia geográfica, pero que además tiene una tremenda desigualdad en el acceso a los derechos y a los servicios. Y eso pasa hoy día en nuestra región con las comunas más chicas como Tocopilla, como Taltal, como Mejillones incluso. Sí, eso lo que hay que entender es que esto está planificado, o sea, en el fondo no es casual, o sea, acá falta voluntad política cierta, están más que estudiadas todas las medidas que uno podría tomar para fomentar el desarrollo en las regiones, hay una serie de exenciones tributarias, una serie de inversiones públicas, etcétera. Uno puede conseguir que las regiones sean pueblos atractivos donde vivir. Y eso no ha estado en las últimas décadas presentes. O sea, ustedes están completamente abandonados. Acá en el centro nos quejamos de que estamos llenos de tacos, de que estamos sobrepoblados y no sé qué. Bueno, pero no se ha hecho nada porque la gente no quiere estar acá. O sea, la gente estudia en regiones. Hay buenas universidades fuera pero finalmente todos terminan encontrando pega acá porque no hay posibilidades de vivir satisfactoriamente en otros lados. O sea, cuando uno evalúa dónde vivir, por supuesto que piensa en la posibilidad de tener un hospital cerca, un buen colegio, etcétera. Entonces, nada de eso la planificación no ha estado en esa dirección, y eso es gobierno, eso es conducción, eso es voluntad política. O sea, hay responsables de eso, claramente. Efectivamente, eso está planificado. O sea, yo veo que no se quiere fomentar que haya, por ejemplo, un acceso a educación superior en Taltal, en Tocopilla, en Mejillones. Nos obligan a irnos a Antofagasta para poder estudiar. Yo estudié periodismo y tuve que irme a Antofagasta a estudiar. El costo que eso significa, además de que estudiar de por sí ya es caro, además tenías que pagar una pensión, tenías que pagar alimentación porque no estabas en tu comuna, no estabas con tu familia. Entonces encarece el costo y muchos no podían financiar los estudios. A mí me pasó, yo no pude terminar mi carrera porque no pude financiar los estudios. Por más que mis padres hicieron un tremendo esfuerzo, porque no daba, simplemente no daba, era imposible aunque se hiciera lo que se hiciera, porque tenías que aumentar, además del costo de pagar la carrera, la pensión, la alimentación, el alojamiento, porque no hay alternativas universitarias en las comunas más pequeñas de la región. Entonces hay muchas medidas que se pueden tomar, pero eso significa cambiar el paradigma, cambiar la mirada y empezar a generar
ruptura en lo que hoy día está concebido como modelo económico, de desarrollo. Esto funciona así, no se puede mover. Eso hay que cambiarlo, eso hay que moverlo, hay que correr los límites, porque si no, esto nunca se va a resolver. Y aprovecho los tacos. Tacos de Santiago. Sí. No eran 3:30, pero sí, yo creo que acá aparece un tema que es súper hablado, a veces quizás con no la suficiente profundidad, que tiene que ver con la descentralización, digamos. Que a ratos yo creo se transforma más como en un lugar común, o sea, todos pueden hablar de descentralización, pero no sé si se está pensando en exactamente lo mismo. Y esto lo conecto un poco con la cuenta pública, pero con algo muy específico. En la cuenta pública, el mismo día, a pesar de que no hayan hasta el ritual del 21 de mayo, pero sí se hizo una manifestación en distintas partes, incluida en Valparaíso. Y Valparaíso, y esto con el apoyo del municipio de Jorge Sharp, reivindica lo que se llaman ahora la ley Valparaíso, que en el fondo que el puerto tribute en Valparaíso, digamos, porque como bien se ha dicho ya muchas veces, son como 10 millones de dólares diarios que viajan directo del puerto a, bueno, los centros financieros, qué sé yo. Y Antofagasta es un Valparaíso 2, o sea, no tiene tiene puertos también, sí. Y tiene la zona minera de Chile. Entonces, yo creo que también ahí es una oportunidad. Una oportunidad también, del fondo, la descentralización. No sé, no es solo hacer una bonita costanera con palmera a lo Miami, o tener un buen casino, o incluso no solamente tener servicios, sino que yo también creo que tiene que ver con, o me imagino, no sé, lo podemos conversar, con autoridad política, con autonomía económica también, con tributaciones, como dijo Pablo, específicas, efectivamente ahí, y ahí se empieza a romper realmente el centralismo, que no es solo un centralismo chauvinista de que Santiago porque es más grande, sino que porque acá están los poderes financieros, los poderes, qué sé yo, económicos, los grandes capitales se concentran acá, digamos, sus cabezas, digamos, porque generalmente salen de otro lado. O sea, yo no sé ahí cómo lo... Sí. No, es interesante. Yo aprovecho de preguntarle a Fernando también algunas cuestiones un poco más contingentes, y no voy a restarme de preguntarte también por el Acuerdo de París. No, por el Acuerdo de París no. no sabes. ¿Qué el Acuerdo? No vas a saber qué es el Acuerdo de París, claro. Todos sabemos que hay un ciudadano ilustre en Tocopilla, ¿no? Y que esperamos que le vaya muy bien ahora en su campeonato en Rusia, pero yo sé que tú también tienes una relación como exalcalde bien personal con él. Y te lo pregunto también en términos políticos, porque no sé, tú sabes, pero hay una serie de argumentos, malos argumentos, creo yo, que esgrime una cierta derecha liberal o neoliberal, que toma muchas veces a Alexis Sánchez, a él me refiero, ¿no? A Alexis Sánchez, que es nuestro jugador ídolo de Tocopilla, como un ejemplo de lo que pudiera ser una lógica de superación individual a qué extremo, ¿no? Que si uno aún viva donde viva, si uno es talentoso y le pone empeño, le va a ir bien. No sé si tú conoces ese argumento, ¿no? Y me gustaría que te hicieras cargo de ese argumento, porque tú eres de Tocopilla, tú lo conoces, conoces a tu familia. Y finalmente es un mal concepto de meritocracia, digamos, que no toma en cuenta que efectivamente hay excepcionalidades que no son aplicables al resto de la gente que vive en condiciones como las que vive en Tocopilla. Efectivamente, lo de Alexis es tremendo, una excepcionalidad, nosotros estamos orgullosos de él, pero digamos las cosas como son. No basta con ser talentoso, y no basta con ser talentoso a lo mejor incluso en el fútbol, para poder superar la desigualdad que significa a veces nacer en un territorio determinado. Y no solo eso, nacer a lo mejor en una familia que no tuvo acceso a la educación, que no tiene los ingresos. No, aquí digamos las cosas como son. Aquí hay gente que nace destinada a vivir en la pobreza, por el territorio en el que vive y por las tremendas desigualdades que hay en nuestro país. Para que existan pobres, porque alguien está provocando esa pobreza y empobreciendo a esos territorios y a esas personas. Eso es así. Estuve en una actividad que nos convocó la Fundación Terram y la Fundación FESA hace poco acá en Santiago, sobre transformación ecológica social. Y el obispo de Aysén, Luis Infanti, decía eso. Decía, ojo, no es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Es pobre porque alguien lo empobreció. Y eso a veces no se entiende. La derecha tiende a hacernos creer a todos que a los pobres les gusta ser pobres, que la pobreza es algo inevitable, que es el costo del desarrollo. Y eso es falso. Eso hay que terminar con ese falso precepto que la derecha plantea. Aquí se requiere una sociedad de derechos, se requiere una sociedad que dé oportunidades a todos. Si todos tienen la misma oportunidad de acceder a la educación, sin importar
el origen social, sin importar si es hijo de un obrero o hijo de un empresario. Cuando todos tengamos los mismos derechos, vamos a poder hablar realmente de igualdad. Pero hay que decir que Alexis es un orgullo para nosotros, los tocopillanos, es un hijo de esta tierra, que además es muy generoso, porque siempre se acuerda de Tocopilla, para la Navidad, para ocasiones especiales, hace un campeonato para buscar talento, para que los niños que juegan a la pelota bien en Tocopilla puedan expresar su talento, y además en situaciones dolorosas, como el aluvión del 2015 que vivió Tocopilla, él se acordó y entregó una tremenda ayuda a nuestra comuna. ¿Y vota por el Frente Amplio? No me atrevería a decirlo, porque no sé si se habrá inscrito en el extranjero, en el consulado, Sí. porque ahora pueden votar los chilenos en el extranjero. Grande Alexis. Efectivamente, yo creo que muy mal usado por la derecha. Sí, por cierto. Se podría discutir en términos teóricos, pero yo creo que tú fuiste muy claro en eso. Así que me indican que hay que hacer un alto, vamos a hacer un alto y volvemos enseguida para hablar de otros temas acá en Cero a la Izquierda. Bueno, esta semana también ha vuelto al tapete, porque es un tema que reiteradamente está en la agenda política a propósito de las campañas electorales. Una situación que creemos nosotros que amerita discutirla un poco más a fondo, con más antecedentes sobre la mesa y con más análisis también, que es qué pasa efectivamente con la situación tributaria y, si ustedes quieren, también patrimonial de uno de los candidatos que aspira a ser presidente de la República, el expresidente Sebastián Piñera. Y creemos que es importante porque, primero, porque no se han clarificado todas las situaciones pendientes, lo planteo acá para que lo discutamos, pero en segundo lugar porque hay una situación, y esto lo hemos repetido varias veces en esta mesa, que no deja de sorprender en términos políticos y en términos del debate público, ¿no? Que es un hecho indesmentible, ¿no? Que Sebastián Piñera, después de 27 o 28 años en política, porque él siempre dice que entra en política el año 89, 88, cuando él vota por el no, como siempre repite, pero de ahí en adelante ha estado permanentemente en política. Bueno, desde el año 88 hasta la actualidad, el patrimonio de Sebastián Piñera ha crecido sideralmente, ¿no? Geométricamente, podríamos decir, ¿no? Su patrimonio, que era importante en ese momento, ahora es probablemente de los millonarios más importantes del mundo, incluso, ¿no? Por la revista Forbes. Entonces la pregunta que uno se hace legítimamente es, ¿qué ha hecho Sebastián Piñera durante el tiempo que estaba en política para que su patrimonio haya crecido sideralmente, ¿no? Es una pregunta de fondo y creo yo, y lo dejo simplemente como antecedente, porque ese es el tema que me gustaría a mí remitirme, después lo podemos discutir de la perspectiva que ustedes quieren. Yo creo que CIPER, que es este centro de estudio, ustedes saben, periodístico, ha hecho un reportaje que no se le ha dado todo el mérito, ¿no? Cuando CIPER pone sobre el tapete que durante los 90 y parte de los 2000, no solamente Sebastián Piñera, sino varios grupos económicos, entre los cuales estaba el Grupo Penta, usaron esta estrategia de comprar deuda que venía de los 80, a partir de las empresas zombies que se llamaba, para rebajar o compensar el pago de impuestos en Chile. Uno comienza a explicarse cómo la riqueza de Sebastián Piñera y de varios otros grupos económicos empieza a crecer al nivel que se encuentra. Es decir, Sebastián Piñera tiene que, creo yo, dar una explicación al país de por qué usa la estrategia que usa, que es una estrategia que está al filo de la legalidad, por no decir derechamente ilegal, como lo demostró las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos, que en términos muy sencillos significa comprar empresas que estaban llenas de deuda para que esas deudas, al ser incorporadas a un nuevo patrimonio, compensaran el pago de impuestos a la renta o impuesto capital por las empresas que habían ganado mucho capital, ¿no? Se compensan las pérdidas con las ganancias y, por tanto, el pago de impuestos se reduce, incluso a veces a cero. Entonces es una manera de elusión, de pagar el impuesto. Y esto es muy importante porque cuando uno deja de pagar a ese nivel el impuesto, está reduciendo lo que hablábamos delante, ¿no? Recursos públicos para efectivamente ir a necesidades tan importantes como las que existen en Tocopilla. Entonces, creo que ese es el mérito de la discusión, ¿no? No estamos hablando simplemente de una acusación al voleo o baladí, estamos hablando de una cuestión de fondo, ¿no?
¿estamos o no en condiciones de decir que Sebastián Piñera es una persona que está dispuesta a hacer política en el sentido más amplio, en el sentido público, en el sentido de hacerse cargo de bienes y necesidades públicas o no? ¿O estamos en presencia de una persona que tiene que dar muchas explicaciones? Claro, o sea, yo creo que es como tarde la pregunta, porque te creo, no sé, pues, yo me haría esa misma pregunta, Ricardo, con alguien que, no sé, pues Paula, que es una gran empresaria con tremendos fondos de inversiones y se va a poner a hacer política ahora. Yo ahí me diría, bueno, Paula, ¿va a hacer política, sacar esto? Pero este hombre lleva 28 años, entonces yo creo que ya la pregunta no es como si él se va a dedicar a esto. La pregunta más bien es, ¿cómo diablo sigue haciendo lo mismo, digamos? Porque ya no va a ser una novedad, o sea, Piñera ya... Sinceramente, ¿a quién va a sorprender? Yo creo que con la última gran sorpresa fue lo de Exalmar y ya no sé si se puede superar a sí mismo en ese sentido. Entonces acá yo más bien lo que primero hay una cuestión de carácter legal que es muy sorprendente y es porque efectivamente él no ha tenido que rendir lo que tiene que rendir y ahí es una arista que se nos va a mezclar con muchos temas, con muchos factores, desde cómo la ley misma está construida, digamos, cómo opera el sistema judicial, la discusión que hay hoy día en torno a las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Y también, por otro lado, otra arista tiene que ver con si Sebastián Piñera es el candidato de la derecha, porque realmente el único candidato que hay, y por lo tanto es el candidato que, a pesar de cómo está desdibujado un poco el escenario, pero es el candidato del gran empresariado, incluso del no tan gran empresariado, no solamente qué tipo de política es la que Piñera lleva adelante y sobre la cual buena parte de los parlamentarios y de autoridades del país, digamos, repiten o siguen, sino también qué tipo de empresario. Porque efectivamente, más allá de entrar en un debate muy específico, muy teórico sobre el empresariado y sus condiciones de existencia, Piñera es un empresario bien particular, es un empresario tramposo, es un empresario que roza permanentemente en la falta de ética brutal, y lo conocen algunos propios colegas de él. Es un empresario que no tiene ningún problema en, por ejemplo, involucrarse en negocios sumamente turbios. Entonces también, digamos que en Piñera, efectivamente, por un lado se encuentran estas dos, esta suerte de encuentro turbulento entre política y negocios, sino que también se encuentra una de las caras más feas del empresariado chileno y mundial. Entonces yo creo que ahí también la pregunta ya no es solo una pregunta, sino que se excede incluso preguntarnos por el señor Piñera cómo lo va a hacer. El estándar ético de este señor realmente deja mucho que desear para lo que uno espera de un estadista. O sea, incluso sin escarbar mucho, hay evidencia exactamente de lo que tú decís, de que es un empresario tramposo. Él tiene una serie de querellas y digamos, sentencias de cómo él en sus empresas en el extranjero se colude para ganar más. Digamos, la ingeniería tributaria de la que habla Ricardo, que si bien es cierto es legal, porque la evasión es lo ilegal, pero la elusión es simplemente ser un artista del aprovechamiento de los vacíos legales, etcétera. Pero alguien que tiene esa lógica en la cabeza, alguien que tiene el ánimo de estar defraudando o aprovechándose del Estado que él pretende dirigir, del Estado que pretende co-construir, es algo que no debiera ser deseable de un estadista. Y la verdad es que es bastante frustrante cómo esto es tan vox populi, porque no hay tergiversación en esto, aquí no hay posverdad, no hay nada, o sea, está clarísimo y la evidencia es clarísima. Y la gente le sigue creyendo o le sigue dando su apoyo a este caballero. ¿Cómo lo ves tú? A ver, siempre que una persona X, un ciudadano común y corriente, comete un delito, se roba algo, o un microempresario, un cosquero no da boleta, lo acusan, lo tratan de sinvergüenza, ladrón. Y a una persona como Piñera, que es más sinvergüenza, 1000 veces más sinvergüenza, 1000 veces más ladrón,
elegantemente se le llama, no, él hizo una evasión, él hizo una elusión. Piñera es un sinvergüenza con todas sus letras, es un ladrón. Y hoy día es sorprendente que esté marcando la encuesta, él debería marcar 10, 5, y hoy día está 25, 30, incluso en algunas. Pero bueno, hay un voto duro de la derecha, están alineaditos, parece. Además, ojo con las encuestas. También hay un tema de crear opinión pública, de hacernos creer a todos que da lo mismo, que Piñera va a ser presidente aunque hagamos lo mismo, y nos tratan de convencer a todos de eso, veamos quiénes son los que están detrás de las encuestas. Pero yo creo que el tema aquí de fondo es, Chile tiene que hacer una reflexión profunda. No es posible que Piñera, con todo el prontuario que tiene, y yo diría que lo de Exalmar es ya la gota que rebasó el vaso, sigamos nosotros creyendo que él es una alternativa para gobernar Chile. Yo escucho gente que dice, no, es que él va a crear empleo y él va a arreglar la economía. Por favor, él se va a arreglar el bolsillo, él va a ver qué negocio hace, qué información privilegiada maneja para ver cómo puede hacer crecer una empresa. Él ya demostró que él ha estado trabajando todos estos años no en política, en negocios. Él ha utilizado la política como una plataforma para tener información privilegiada para poder hacer crecer sus negocios. Y no tiene escrúpulos. Sus nietos, imagínate, aparecen ahí en la conformación de una empresa, tiene dinero en paraísos fiscales, utilizó información en medio del juicio de La Haya y creció su ingreso a través de una pesquera en Perú. Ese es Piñera. Yo creo que tenemos que demostrarle a todo Chile la clase de político y de persona, político entre comillas, porque eso no es política, eso es otra cosa, que es Sebastián Piñera. Y no solo, perdona, es que me quedo con una cosa pendiente de lo de recién. El prontuario no es solo de él como empresario, sino también como presidente. O sea, sus ministros, hay ministros procesados por cohecho. De hecho, el o sea, gobierno Piñera es el que tiene más imputados si hacemos pero un por ranking. cierto, o sea, Está lleno de imputados el gobierno Piñera. Déjame citar las fuentes de los artículos de CIPER que yo mencioné, porque por dos razones, porque creo que es importante que la gente al menos pueda ir a leer estos artículos, y además hay que darle el crédito, el reconocimiento a este centro de investigación periodística que hace la pega, ¿no? Que muchas veces uno reclama de la prensa, y en particular a Francisca Scogni, que publica La sociedad en que se funde la fortuna de la familia Piñel Morel, el 15 de mayo reciente, y la otra artículo, Las empresas zombies que compró Piñera para ahorrar millones de impuestos, que lo publica Juan Andrés Guzmán. Y yo también creo que hay que ser más duro con la esfera pública de estos debates, porque no sé si ustedes vieron ayer el programa en Buen Chileno, cuando luego después yo creo que la tremenda y sólida intervención que tuvo Nico Grau ahí en ese programa, después lo sacan evidentemente porque venía Sebastián Piñera, pero él le deja una pregunta instalada, una especie de exocet, de que explicase por qué él podría exigirle a alguien que gana el sueldo mínimo que tenía que pagar el Transantiago, que no tenía que eludir el pago del Transantiago cuando él iba a las islas británicas, vírgenes británicas, a constituir sociedades que todos sabemos son paraísos fiscales precisamente para evitar el pago de impuestos en los territorios nacionales. Bueno, y Sebastián Piñera, aparte de no contestar la pregunta, denostó ese tipo de preguntas, diciendo que era una mentira, que no se entendía el mecanismo. Bueno, hay que decirle a Sebastián Piñera que hace mucho tiempo que se sabe que los paraísos fiscales son para eso, precisamente. Sí. Por eso se llaman paraísos fiscales. Están hechos por eso. Para evadir impuestos en los territorios donde efectivamente se tienen que pagar a una tasa probablemente más alta. Y las Islas Vírgenes Británicas viven de eso, y él tiene constituido no solamente una, sino dos sociedades allí, una que no se había descubierto en su declaración de patrimonio, que lo descubrió precisamente este artículo de CIPER. Por tanto, es verdad lo que tú dices, Lucas, que esto viene pasándose mucho tiempo, lo que dicen ustedes, que probablemente nos vamos a seguir aburriendo de denunciar esto, pero yo creo que hay que plantear nuevamente el debate en torno a... Porque estamos en un nuevo escenario político, ¿no? Donde hay nuevas alternativas, claro, ¿no? Donde hay una nueva alternativa que al menos nosotros queremos defender, con transparencia, con pulcritud, con denuncia de esta colonización del dinero por parte de la política, y en ese escenario evidentemente que vale la pena nuevamente exponer estos hechos como se exponen y hacer las preguntas directas que muchas veces la prensa, porque digámoslo, esa pregunta que hizo Nico Grau en ese programa no se habría hecho, claro, si es que no la deja ahí, y agradecemos que la repitió, porque alguien la repitió, no la hizo de mutuo propio. Vamos a tratar de invitar a Piñera acá quizá un día. Bueno, si Piñera quiere venir y quiere conversar estos temas, o alguien de su comando, bienvenido, podemos discutirlo. Yo creo que acá hay una cosa que es bien interesante, que tiene que ver con en el fondo, a ver, ¿por qué Piñera no necesita contestar estas cuestiones? ¿De qué manera él puede no hacerse cargo? Y ahí aparece otro discurso que tú, Fernando, lo mencionaste, que, claro, por decirlo de alguna manera, le dicen ladrón, creo empleo. Le dicen inmoral, no, pero doy estabilidad.
le dicen no sé qué, no, pero... Y es como que en el fondo, frente a un sentido común, porque supuestamente los ladrones para todo el mundo son malos y los frescos para todo el mundo son malos, se opone otro sentido común, que vendría a ser el sentido común del empleo, de la estabilidad, de la esta y la otra, y de alguna u otra manera termina como neutralizando esto, porque así como tú bien dices, a pesar de todo el cuidado que tiene con la encuesta, Piñera sigue marcando y sigue teniendo adherente y sigue siendo incuestionado, digamos, por parte de algunos. Entonces ahí también, yo también nuevamente ahora pensando desde la alternativa, digamos, desde lo que desde el Frente Amplio queremos tratar de poner, es cómo enfrentamos nosotros este dilema, el dilema que frente a los ladrones, ya no solamente la acusación, que es necesaria y que hay que ser insistente, como dice Ricardo, parece que ya no es suficiente. ¿Te fijas? Porque hay una construcción que se ha hecho que es casi como decir, bueno, ya sí, el tipo... Es como que él es así. Claro, es manito larga, pero va a construir 1 millón de empleos de nuevo, ¿te fijas? Y ahí yo hago una pregunta. Yo no sé si entrar a discutir en esa cancha, seguir insistiendo en la falta de Piñera, o derechamente hay que dar vuelta al tablero y empezar a pensar de otra manera. Claro, yo creo que lo que hay que hacer es demostrar que nosotros, quienes creemos en una alternativa distinta, somos capaces de plantearle a Chile un nuevo modelo de desarrollo, que va a generar empleo y va a generar una activación económica. No es la derecha la única, los defensores de modelos los únicos que pueden hacer eso. Entonces, eso creo que también es un tema que tenemos que nosotros creernos el cuento también. Nosotros somos capaces de gobernar. No solo ellos, porque ahora está tan de moda esto de la gobernabilidad. Claro. Y es un concepto que ellos han manipulado de una manera. Nosotros podemos gobernar y podemos crear empleo y activar la economía, pero con un modelo distinto, no con las recetas que ellos nos han hecho creer por años que son las únicas. Sí, y además hay otro mundo que nos ofrece una receta distinta también. O sea, en Europa, y de hecho ayer lo hablaba Nico también en el programa, o sea, cuando se estaba hablando de igualdad y desigualdad, o sea, en aquellos países donde los empresarios efectivamente y la gente más rica tributa por lo que corresponde, que es que aquellos que ganan más tributen más, y todos somos usuarios de salud pública, educación pública, por lo tanto nos interesa que efectivamente nuestra plata se gaste bien, etcétera. Efectivamente tenemos un país más igualitario. Cuando Nico dice que en el Gini de los países desarrollados es de 0,3, claro, lo que él no cuenta es que efectivamente antes de impuestos el Gini de los países europeos también es 0,5, igual que el de Chile, pero aplicáis impuestos y queda en 0,3. Acá nuestro sistema tributario no sirve para nada, o sea, no redistribuye recursos, no es un sistema tributario progresivo, por lo tanto no se cumple esa función de que sea un motor de desarrollo más igualitario. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos que inventar la pólvora, ya tenemos modelos, ya sabemos cómo hacer efectivamente que el desarrollo llegue a todos lados y no sea como ahora que se concentra en unos pocos. Sí. Estamos ya en los últimos minutos del programa, así que si quieres podemos dar un último saludo para tu región y para tu gente. Ya que estamos acá, aprovechar esta tribuna, por favor. Sí, yo quería contar antes de dar el último saludo un ejemplo. Ecuador hace poco en un plebiscito le preguntó a los ciudadanos, ¿ustedes están de acuerdo con prohibir que aquellos candidatos, servidores públicos que tengan recursos, empresas, dinero en paraísos fiscales no puedan presentarse cargos de elección popular? Y los ecuatorianos votaron mayoritariamente para prohibir. O sea, si esa elección se hiciera en Chile y ganara la misma opción que ganó en Ecuador, Piñera hoy día no sería candidato, y creo que nos quedaríamos con muy poco. Eso es lo que está detrás. Entonces ahí está el tema. ¿Qué estándar queremos para nuestra política? Quiero agradecer el espacio, mandar un saludo a la región de Antofagasta, a cada una de las comunas, desde Yahue, en la cordillera, pasando por San Pedro de Atacama, Calama, María Elena, Tocopilla, Mejillones, Sierra Gorda, Antofagasta y tal. A todas las comunas un abrazo. Vamos a estar recorriendo, hemos estado recorriendo harto y conversando, porque esto lo tenemos que seguir construyendo todos los días. Y seguramente Beatriz y Alberto van a darse una vuelta por allá, espero. Han estado. Beatriz estuvo en Antofagasta, Alberto en Antofagasta, en Calama, y Beatriz vuelve también prontamente. Avanza el Frente Amplio. Sí, de todas maneras. Saludos al norte también. Nos vemos entonces el próximo lunes. Chao. Chao.